Radio Monk. El aire se crea. El Luis Majul de este programa, ¿no? Con esa música, la cornisa que suena. Luca, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Mirá lo que es esa voz, Emanuel. Por fin hay voz linda en este programa. Tranquilo, Emi. Tranquilo. Controlate, tranquilo. por favor, te lo Luca, pido. ¿en qué reality serías bueno? Probablemente sería malo en todo, che, la verdad, no Mira. sé. Sería ese personaje, viste, que todos odian, que quieren que se vaya, ese sería yo, probablemente. Igual yo pregunté mal, porque dije reality, pero lo podemos ampliar a juegos también, ¿viste? Podés tener un pasapalabra, así en Argentinos dicen. Sí, más en eso de preguntas y respuestas, ahí me veo con más chances. Bien. Vos que curtís mucho y te gusta mucho la cultura asiática, yo mencionaba esos juegos raros que tienen. Bizarrísimo Japón, sí. Esos, no te ves. No, puede ser interesante, creo que me veo con más chances que muchos otros. El otro día Hace poco salió uno de piedra, papel y tijera en China con tribuna llena, tipo de estadio de River Plate lleno, que dos chinitas jugando al piedra, papel y tijera. Mira. Bueno, pero la velocidad de esas manos, ¿no? Y el otro día también veía uno en el que Messi tenía que patear penales o tiro libres y un robot le atajaba los tiros libres a la velocidad de la luz, el robot, tipo el láser, era un láser, donde iba la pelota, el láser tuc y atajaba. Una ¿Y le locura. atajó los goles a Messi? Le hizo uno y Messi lo gritó más que cualquier otro gol que hayamos visto de él en su carrera, en serio. Después búsquenlo. No quiero robarle más tiempo a Luca. Luca, el Crónicas en diferido el día de la fequia. ¿A qué va? Chicos, hay crónicas en diferido del día de hoy. A placer del despacho presidencial, va a tratar sobre unas culturas más significativas del país que hoy conocemos como México. ¿Sí? Y vamos a encararlo desde un hábito particular de esta cultura. Hablamos hoy de los aztecas, pero puntualmente de los sacrificios humanos que practicaban los aztecas. Clase de geografía, ¿no? Cuando hablamos de aztecas, ¿es 100% México o se extienden un poquitito más? Tengo que hacer Netamente el Valle de México, ya lo vamos a cubrir, pero su ciudad está emplazada en lo que actualmente no es el Distrito Federal de México. El Distrito Arqueológico está ahí, en lo que es el microcentro del DF, digamos. Y no te quiero spoilear más porque sabes que soy un especialista en cagar secciones. No, te iba a preguntar si el tema de los sacrificios humanos trasciende a los aztecas y también lo tenían los incas, los mayas. Totalmente. Vamos a acotarnos hoy no a Mesoamérica puntualmente, pero sí, era una costumbre que ya tenía arraigo en la zona. El tema, ¿por qué nos interesan los sacrificios humanos de los aztecas? Porque ellos lo ponen, chicos, al centro de su sociedad. Lo que vamos a ver es que atraviesa todas las esferas de la sociedad azteca y la violencia también. ¿Sí? Si bien los mayas, por ejemplo, también la practicaban, no le daban la primacía que los aztecas sí le daban. Y lo primero que tenemos que hacer, digamos, para encarar un tema complejo como es el sacrificio humano, es entender un poquito a la cultura que lo practicaba. Tenemos que preguntarnos ante todo, ¿no? ¿Quiénes fueron los aztecas? Lo primero que tenemos que decir de ellos es que el nombre azteca, para empezar, es un nombre que los españoles de la expedición de Cortés, ¿sí? Que llegan en 1519, le van a dar a posteriori. El nombre étnico, digamos, que los aztecas se dan a sí mismos es mexica. De ahí viene la palabra hoy, México. ¿Bien? Mira. Y lo otro que tenemos que saber es que los aztecas son un fenómeno bastante tardío en la historia de Centroamérica. Ellos empiezan, digamos, como una cultura nomádica, nómade, ¿sí? Que desciende del norte árido de México, básicamente circa el 1200, puede ser un poco antes, después de Cristo. Viven nomádicamente, recorren las ciudades, ¿no? Que ya estaban fundadas en el Valle de México, se ofrecen generalmente como mercenarios, ellos son percibidos como bárbaros en un primer momento, pero en un peregrinaje que va a durar unos 200 años, según los mitos que ellos mismos cuentan, ellos van a empezar a levantar conocimientos como la construcción de ciudades, el manejo del calendario, la agricultura y, por supuesto, también los dioses que se veneraban en el Valle de México. ¿Sí? Y este peregrinaje, por así llamarlo, de los aztecas, va a culminar en el año 1325, que es la fecha oficial de la fundación de Tenochtitlán, que era su ciudad-estado, su capital, ¿sí? Fundada en un pantano hiperfértil, donde hoy está, digamos, el Distrito Federal de México, y ahí es donde ellos se asientan. Y ya para el 1450, o sea, un poquito más de un siglo más tarde, son una potencia hegemónica en el Valle de México, cobrando tributo de otras ciudades-estado de la zona, ¿sí? Y con un poderío militar verdaderamente impresionante. Y pasamos de esto a 1521, que es cuando Hernán Cortés, ¿no?
los pone bajo asedio de Tenochtitlán y finalmente los conquista y los derrota. O sea que en forma de ciudad, de cultura estatal, los aztecas duraron 200 años aproximadamente. Yo me acuerdo que cuando los tuve que estudiar en el colegio primario, aztecas, incas y mayas, los aztecas eran mis favoritos. No me acuerdo bien por qué, pero sí recuerdo que eran mis favoritos. Eran uno de los más avanzados, ¿no? En cultura de lo que sería América, por lo que yo había leído una vez. Algo que vamos a ver hoy es que toda esta cultura de la sangre, la violencia y el sacrificio humano convive con artes muy refinadas como la poesía, la arquitectura, las formas de corte, tenían inclusive un lenguaje, ellos hablaban un lenguaje que no era propio de México a su llegada, que era el náhuatl. Ellos son parte de una gran migración náhuatl del norte y se conserva una especie de lenguaje de corte, o sea que eso es lo interesante de los aztecas para mí, que convive, ¿no?, esta gran violencia y culto al sacrificio humano, a la sangre, con una cultura que tiene digamos, un aspecto cortesano no menos relevante, y que de hecho va a poner una especie de brete moral a los conquistadores, pero me estoy adelantando. Primero que nada, el primer tema que tenemos que cubrir es la religión, chicos, para entender un poco cómo los aztecas miraban el mundo y por qué hacían estos sacrificios humanos. Este peregrinaje, digamos, en la historia que los aztecas se cuentan a sí mismos de 200 años hasta la fundación de Tenochtitlán, ellos vienen de una tierra mítica, supuestamente llamada Aztlán, de ahí viene el nombre azteca que le dan los españoles. ¿Sí? ¿Y por qué salen de Aztlán y empiezan este recorrido de 200 años que culmina en Tenochtitlán? Porque una deidad así se los pide, ¿sí? Y esta deidad va a ser Huitzilopochtli, que es el dios solar y dios de la guerra. Y si bien los aztecas van a levantar los dioses que ya existían en el Valle de México, te lo vamos a ver más tarde, Huitzilopochtli va a permanecer su deidad original, la que realmente es de los aztecas y a la cual le van a entregar la mayoría de los sacrificios de sangre que van a realizar. Cuando ellos llegan al sitio fundacional de Tenochtitlán, tienen una visión, que así lo había profetizado el dios, de un águila agarrando una serpiente, ¿no?, entre sus garras sobre un cactus que está sobre una piedra. Y esto, chicos, lo podemos ver hasta el día de hoy en la bandera de México. Es un homenaje directo a este episodio. Pero esto no nos explica todos los sacrificios, porque hay más. La leyenda de creación de los aztecas se llama la leyenda de los 5 soles. Y no la vamos a contar toda porque es muy larga, pero nos interesa a nosotros la parte final. La idea detrás de esto es que la humanidad antes de los aztecas existió ya 4 veces, ¿sí? Y fue extinguida por un dios que era un dios diferente cada vez, es decir, un sol diferente cada vez, 4 veces antes mediante horribles cataclismos como inundaciones, vientos fuertes, a veces lluvias de fuego. O sea que para los aztecas ellos vivían en la quinta edad. ¿Y cómo se inaugura la quinta edad? Cuando Huitzilopochtli desciende a lo que serían los infiernos, ve los huesos de la humanidad anterior y perfora su cuerpo en múltiples puntos y empieza a sangrar sobre estos huesos y así los trae a la vida nuevamente e inaugura la quinta edad. O sea que el sacrificio humano en los aztecas va a cumplir religiosamente 2 funciones principales. Una de ellas es pagar la enorme deuda de sangre que tienen con su dios creador, que dio su sangre por ello, entonces ellos le devuelven la sangre que él fertilizó en un primer momento. Pero la segunda es porque la sangre opera como el motor del universo, chicos. Huitzilopochtli es el disco solar, efectivamente. O sea que para que efectuar la noche, el día, para que las cosechas no sean fructíferas, para que haya fertilidad, la sangre tiene que fluir para motorizar el movimiento del universo. Y algo que tenemos que también tener en cuenta es que la quinta edad en la que viven los aztecas es la última. No va a haber una sexta edad y ellos lo saben. ¿Saben qué? Si los sacrificios de sangre cesan, el mundo va a perecer, el sol se va a eclipsar y el mundo actual va a perecer, va a morir en un terremoto fenomenal envuelto en un manto de oscuridad. Es una muerte horrible de pensar, digamos, para la humanidad. Esto, bueno, motiva el continuo fluir de la sangre. Pero esto nos lleva, sí. Te voy a hacer una pregunta, por ahí me adelanto, no quiero cagarte la sección, pero ¿y cómo eligen a las personas? ¿Cómo las elegían? Porque entiendo con todo esto que explicás que es un honor que te sacrifiquen, pero te están matando finalmente. Nunca un emperador, ¿no? Sacrificado. Claro. Me viene como anillo al dedo lo que preguntabas, Marisa, porque ahora vamos a entrar en el aspecto militar del sacrificio, en la cual va a jugar una parte muy fuerte el tema del consenso. Cuando el sacrificio era consensuado y cuando no, que es lo que vos me estás preguntando. Los aztecas fundamentalmente van a librar la guerra por 2 razones. Una, y es la más pragmática, para expandir sobre otros asentamientos la red clientelar de tributo que ellos tejen sobre el Valle de México, y la segunda, que nos compete más a nosotros, que es para capturar víctimas
para ofrendar en el altar sacrificial arriba del templo mayor, ¿sí? Que es la pirámide que estaba en el centro de Tenochtitlán. O sea que en combate no era tan importante matar al oponente como reducirlo y capturarlo para llevarlo de vuelta a la ciudad y poder matarlo ofrendándoselo a Huitzilopochtli, ¿sí? Así darle de beber a este dios que clama por sangre. Y acá vamos directamente a lo que vos preguntabas, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un cronista español que es Fray Francisco de Aguilar, un militar conquistador que después por remordimiento moral se vuelve un fraile dominico y escribe, digamos, las memorias, y él cuenta haber presenciado un sacrificio humano, un gran sacrificio humano masivo, en el cual, ¿no? Él cuenta que el que iba a ser sacrificado ascendía a las escaleras eternas de la pirámide mayor, del templo mayor, y veía, ¿no?, cómo rodaban los cuerpos de los que pasaron antes de él y su sangre por su costado, y muchos de ellos se desmayaban en el camino y tenían que venir otros para levantarlo y conducirlo, ¿no?, obviamente por la fuerza de este punto, al altar sacrificial, a la cima de la pirámide. Pero sin embargo también cuenta que había otros, que eran guerreros capturados, que ascendían la pirámide vitoreando a su ciudad de origen, ¿no?, como festejando la gloria que le esperaba en la posvida. O sea que es exactamente como vos decís, o sea, el guerrero era venerado en vida porque iba a ser objeto de sacrificio y glorificado en la posvida porque tenía acceso directo a lo que sea el cielo donde habitaba Huitzilopochtli. Pero dentro del aspecto militar hay otro subtema que nos interesa, que es el tema, por ejemplo, de las llamadas guerras floridas. Las guerras floridas eran un evento que empieza a ocurrir a partir de 1450 hasta la conquista, o sea, hasta 1521, que ocurría cíclicamente. ¿Sí? Las ciudades entre las cuales estaba Tenochtitlán pactaban una hora, un sitio y un lugar y se citaban los ejércitos para básicamente combatir. Hay que entender algo, los aztecas tenían servicio militar ordenado desde el Estado, por lo cual todo varón azteca estaba preparado para morirse en el altar, sea en el campo de batalla. Pero de las guerras floridas solamente participaban los aristócratas, es decir, los nobles. ¿Y por qué reciben este nombre? Porque se decoraban con plumas coloridas en los escudos, se ponían piercings en la lengua, en la nariz, en el lóbulo de la oreja, y se vestían con sus mejores atuendos. ¿Y saben qué? Estaba prohibido en estos combates el usar armas de rango, o sea, dardos, ondas o piedras. Solamente se permitía el combate cuerpo a cuerpo y, como decíamos antes, el objetivo era capturar y reducir al oponente para traerlo de vuelta y sacrificarlo. Como un coliseo romano, ¿no? Más o menos. Más o menos, más o menos. Volviendo al tema del consenso que hablábamos antes, hay un caso que merece una parte, ¿sí?, que es el de los llamados Ixtla, o personificadores de dioses. Resulta que había un festival que ocurría al final de la temporada seca, al comienzo de la primavera, y un año antes se preseleccionaba, o por ahí se voluntariaba, la verdad es que no lo sabemos, a la víctima que iba a morir acá. Y esta persona tomaba la personificación de Tezcatlipoca, que es un aspecto de una deidad muy antigua en Centroamérica, que es Quetzalcóatl. Y por un año... que te acuerdes estos nombres, Luca, basta de mentirnos. Es incomprobable. En algún momento había que decírselo. Imagínate Emi tener que hacer esta sección. No, bueno, y venía con Santi Cumple. Emi muere. El problema es que yo no tendría problema con usted, porque ¿quién me va a decir lo contrario de Claro, usted? por eso siento que Luca está haciendo Tal eso. cual. Salvo que No, esté usa loco. muchas consonantes como mi apellido y si ya fue total, estos pibes no entienden nada y yo se las mando. Para, Lucas, tengo una pregunta antes. ¿Había un mínimo por semana de sacrificios que tenía que haber para que se mantenga esto? Me está gustando el sistema, ¿no, Marisa? Para instaurar. Se me hace agua la boca. Para que se acabe la pandemia, a ver, hay que... Los cronistas españoles exageraron muchísimo las cifras. Hay una cifra que se suele dar, que es 20.000 víctimas por año, pero es medio traída de los pelos. Okay. Sabemos que era masivo, sabemos que era grande, no tenemos un número exacto, pero muchos académicos toman 20.000 anuales, salvo, ¿no?, ocasiones muy especiales que puedan dar un pico de sacrificios como el estándar, digamos. Ok, un montón de gente estamos hablando igual. Claro, bueno, un caso Es un puede haber montón. sido después de una guerra florida, o el caso de los personificadores de dioses de este festival que hablábamos recién. Esta Claro. persona vivía por un año, literalmente personificando un dios, y era servido, agasajado, podía circular por cualquier parte de Tenochtitlán sin que nadie se lo pueda vedar, podía tomar múltiples esposas, y un año más tarde, por ocasión de este festival, inclusive podía elegir el momento exacto en que iba a morir. Acá el consenso está explícito, digamos. Ahí es el famoso, ya sabes la fecha, entonces te dejan que hagas lo que se te cante. Absolutamente. Como arrancó la fiesta un año antes. Y ellos lo entendían así, vamos, o sea, está claro, es Claro. evidente, me parece. Bien. Bueno, hay otro aspecto que también nos recorre, digamos, el tema de
de los sacrificios, que es el plano jurídico o el plano legal, ¿sí? Muchos crímenes en Tenochtitlán eran punibles de muerte, y podemos poner, por ejemplo, al robo o al adulterio como caso, y ciertamente también el homicidio, pero no siempre. ¿El Algo que adulterio observan... qué sería? Perdón, ¿a qué se refieren en esa época el adulterio? Y solamente los nobles podían tomar más de una esposa, por lo cual alguien que no era noble, que cometió una infidelidad, bueno, podía ser, digamos, imputado con este cargo. Mira. Inclusive, perdón, ahora que lo recuerdo, hay casos de hijos de reyes aztecas que el padre les intentó conseguir un perdón desde la corona porque se habían acostado con la mujer de otro y los jueces lo hacen balear y lo tuvieron que ejecutar igual. Pero el homicidio, el conflicto personal, a veces no era punible de muerte. ¿Pero por qué esto era así? Los aztecas eran educados desde la niñez para preservar una suerte de armonía social. Lo más importante para la sociedad azteca es la comunidad, ¿sí? Y los crímenes más graves que se punían de muerte, se castigaban con la muerte, eran los que atentaban o contra la comida o contra la unidad de la sociedad azteca. El robo atenta contra el medio de vida, por ejemplo, y puede atentar contra la comida. El adulterio, si genera, por ejemplo, una pelea entre dos familias, divide a la sociedad. Acá, digamos, la persona no era ejecutada pública y de manera muy sangrienta, era una forma también de sacrificio de expiar, digamos, una falta social con la sangre. Pero el caso del homicidio está dividido. Muchas veces sí se castigaba con la muerte, pero en otras oportunidades aparentemente la muerte era cívica. ¿Qué significa esto? Que el criminal era reducido a la calidad de esclavo, y ¿a quién se lo daban? A la viuda del marido que había perecido, ¿sí? Y tenía que trabajar de sol a sol para darle de comer a los niños que había dejado. Es buena esa, ¿eh? Es buena esa, ¿eh? Por eso, bueno, los cronistas españoles observan que la criminalidad en Tenochtitlán es muy baja, ¿no? Y nuestra cabeza puede ir directamente a decir, bueno, pero si todo era punible de muerte, esta era la razón. Pero en realidad es que había un tema cultural de fondo mucho más profundo. Habría que tomar algunas cositas acá. Recuerdo, es con la cultura incaica, no la azteca, las momias de Yuya y Yaco que están en Salta, en el Museo de Arqueología de Salta, que son las 3 momias que encuentran de 3 niños que en perfecto estado. Como que no está bien clara la historia correcta o perfecta de esas 3 momias, pero se hablaba de que sí, que fue un sacrificio humano hacia los dioses y que estos 3 niños eran como de una clase alta de la cultura incaica, sino que eran hijos o de emperadores o algo por el estilo, y que era ese sacrificio justamente súper importante para ellos y que pasaba por ahí. ¿También la cultura azteca tenía esto o está todo emparejado en las categorías que acabas de mencionar? Absolutamente. Considerá las guerras floridas que hablábamos recién. Solo los aristócratas participaban. O sea, daban, si querés, a lo que ellos pensaban como lo mejor o más selecto de su sociedad. Inclusive estos aristócratas formaban parte de los cuerpos de élite de combate de los aztecas, que eran o los guerreros águila o los caballeros jaguar, según el caso. O sea, estaban realmente en esa oportunidad ofreciendo lo mejor. Pero en el festival masivo que se dio en la Guerra Florida, cuentan los cronistas que inclusive los espectadores daban de su sangre, o sea, se perforaban orejas, lengua o genitales, justamente las 3 partes del cuerpo que más sangre ofrecen cuando son perforadas, como un adicional, ¿no?, al dios. O sea, participaban no como víctimas, pero sí daban de su sangre voluntariamente también. Hay otro aspecto, bueno, para cerrar el tema legal, jurídico, ¿no?, hay algo que hay que decir también, digamos. La figura del juez en el mundo azteca era muy importante, y un juez que no descargaba sus funciones con imparcialidad era castigado por la muerte, chicos. Inclusive había una instancia superior, o sea, si te declaraban culpable en primera instancia, había una especie de cámara de apelaciones en términos contemporáneos y uno podía todavía plantear su caso. Lo avanzado que están estos muchachos. Por eso te digo, estaba muy, muy meditado y muy pensado todo el sistema. ¿no? Porque los españoles pueden haber dado un poco, porque tienen un interés también en hacerlo para justificar la conquista, la idea de un pueblo barbárico, netamente violento y privado de toda cultura. La realidad es totalmente diferente. Son 2 cosas que convivían en paralelo. Y les quiero dar un cuarto y último aspecto del sacrificio que tiene que ver con lo ecológico y lo medioambiental, ¿sí? Y acá tenemos que considerar 2 puntos. El primero es el medio ambiente del Valle de México, chicos. Para el periodo azteca, y de hecho mucho antes, según algunos académicos, esto ya ocurrió para el Pleistoceno, o sea, para miles de años antes, la mayoría de los mamíferos herbívoros que podrían haber suplido de proteína a la dieta de los aztecas ya se habían extinguido. Por lo cual los aztecas
sacan la mayoría de su carne de aves, o sea, los pavos, que eran bastante comunes, de los roedores grandes como el capibara, ¿sí? Que es una especie de castor medio grandote, y en mucha menor medida de los perros. ¿Sí? Hay quien dice que el chihuahua mexicano es una cruza que inicialmente fue creada para la alimentación de los aztecas. El resto de su dieta No quería saber venía, eso. Sorry, pero no quería saber eso. venía de prácticas intensas de agricultura. Como decíamos antes, Tenochtitlán está fundada sobre una especie de isla en un pantano. Y un invento de los aztecas que es muy chinampas, que eran islas artificiales creadas en el país, que, ¿cómo se llama? Que daban cultivos todo el año porque eran hiper fértiles constantemente. No, perdón, pero me quedó marcado de antes. Cuando Luca dice el chihuahua mexicano, quiero decirle a todos que es el chihuahua. O sea, el chihuahua que ustedes tienen de vecino es el chihuahua mexicano, nada más. Claro. Y no se lo lastraron, básicamente. Poca carne igual ahí, podrían haber hecho un poquito más gordito. Lo que dice Emi está bárbaro, porque muchos lo han descartado como una fuente de alimento principal porque lo que le dabas de comer al bicho para lo que te rendía de comerlo era tan bajo el rendimiento que era totalmente periférico. Pero esta situación llevó a teorías muy disparatadas, pero que tuvieron arraigo por décadas, como que, por ejemplo, el canibalismo, que se practicaba en alguno de los sacrificios humanos, como morder el corazón de la víctima a cuyo pecho se abría, o alguno de los miembros que se arrojaban desde la pirámide, eran un sustituto para la proteína animal que el medio ambiente no les daba. Esta teoría fue descartada, se está comprobado por el registro arqueológico, ¿no? Que los casos de canibalismo estaban reducidos a ceremonias muy particulares. Pero esto nos lleva al segundo punto del tema medioambiental, que tiene que ver justamente con el aspecto poblacional. Para cuando llegan los españoles, la expedición de Cortés en 1519, Tenochtitlán era una ciudad de 200.000 habitantes. Para que nos demos una idea, Sevilla y Londres en este mismo momento, dos ciudades altamente cosmopolitas, tenían 50.000 habitantes. Wow. O sea que en este momento Tenochtitlán, a principios del siglo XVI, es una de las ciudades más populosas del planeta. Esto lleva, digamos, a la idea de que es muy posible que el sacrificio humano, y particularmente las guerras floridas, puedan haber sido políticas impulsadas desde el Estado, legitimadas por la religión, para poner un techo poblacional para evitar hambrunas. De hecho, antes decíamos que las guerras floridas se inician a partir de 1450. Se ha encontrado que en este periodo vino después de una enorme hambruna, ¿sí? de fallas de cosechas en el Valle de México. Por lo cual es enteramente posible, ¿no? que estas prácticas de sacrificios masivos que se intensifican después de este momento y las guerras floridas sean para controlar la población y prevenir hambrunas y también la discordia de la sociedad azteca, algo que ellos también ponen al centro. Bueno, sí. No, iba a decir que da para hacer un programa entero, más o menos, no solo de los sacrificios aztecas, sino de la cultura azteca en sí. Totalmente, por eso lo estamos acotando solamente a este ángulo en esta oportunidad. Pero bueno, ya para cerrar, ¿no? En 1519 llega la expedición de Cortés y para el 21 Tenochtitlán va a caer, ¿sí? bajo el poderío militar y después va a empezar el proceso de evangelización de los aztecas, con lo cual va a diluir su cultura a lo largo del tiempo. Ya virtualmente nada queda. Y cambiaban la Biblia por el oro, digamos. Totalmente. Le daban una Biblia y se daban un lingote de oro. Y como decíamos antes, ¿no? Los cronistas españoles exageran siempre el volumen de los sacrificios humanos justamente para tener el piso moral de proceder con la conquista. Ellos tenían un interés en pronunciarse de esta manera y en, por ejemplo, llamar a Huitzilopochtli un dios demonio para justificar la evangelización que viene después, ¿no? Un dios que bebe sangre tiene que ser maligno, pero esta imagen del azteca sanguinario ha perdurado un poco en la cultura popular también. Y hay que decirlo, chicos, es una cultura que por todo lo que hablamos hoy, también eran excelentes poetas, excelentes arquitectos, eran avanzadísimos en cuestiones como la observación del cielo nocturno, ¿sí? La astronomía. En eso inclusive estaban a la par de Europa, un pasito adelante en este momento. La imagen que nos debemos llevar de los aztecas es la de un pueblo sumamente aguerrido, de orígenes humildes y adversos, que sangraban día a día para que el sol naciera una y otra vez. ¡Fua! Y así, el señor Luca Pietrasanti terminó en Crónicas en Diferido. Fantástico. Muchas gracias, Luca. Chicos, como siempre, un placer. Cuídense. Vamos a una tanda y no sé cómo, después de esto vamos a continuar haciendo Simplemente Imperfectos.